Mi nombre es Javier Vica, integrante del grupo Paranormal 2126. Soy Ángela del grupo Medium. Mi nombre es Carlos, integrante del grupo Medium. La idea esta noche es hacer un trabajo interdisciplinario, poder recorrer la casa y ver qué es, digamos, lo que nos está esperando. Ya hemos tenido algunas canalizaciones previas y tenemos que realizar algunas confirmaciones. Hemos hecho algún recorrido y ya nos hemos encontrado con cosas interesantes y la idea ahora es registrarlas y poder entablar comunicación con ellas. En breve vamos a empezar una recorrida por el lugar a ver qué nos topamos esta noche. Estamos dentro de la casa, vamos a ver si podemos realizar una investigación no solamente en la parte de abajo, sino en la segunda planta, que fue en la parte que me quedó por investigar cuando yo vine la primera vez. Dicen que llegaron a ver una mujer y una niña y una sombra importante en la ventana de arriba, así que vamos a ver si podemos experimentar algo con esas entidades y si es que hablan, si es que se puede medir algo, a ver si se puede llegar a comunicar con nosotros. Y no solamente vamos de vuelta a experimentar arriba y abajo, sino que también vamos a ir al sótano y al pozo. Se supone que en este lugar hay, vamos a llamarle espíritu, vamos a llamarle sombra. Vos como medium, ¿qué llegaste a saber acá adentro? Por el momento, desde que estamos en el lugar, estamos armando el tema de equipos y recorriendo un poco la parte externa de la casona. Ya se arrimaron 3 entidades, una en el segundo piso del lugar, que está mirando una ventana, está como curioso. Después una niña en un descanso de la escalera, una niña de vestidito blanco, pelo enrulado, que nos estaba mirando, como observando. Después se arrimó a la puerta una entidad masculina que también están observando del lado de adentro de la casa. La entidad de arriba del segundo piso en realidad es como media burlona, nos está mirando, se está riendo. Vamos a entrar a ver qué nos piso, en realidad es como media burlona, nos está mirando, se está riendo. Vamos a entrar a ver qué nos quieren decir esas entidades. Se escuchó la madera crujir. Se escuchó la madera crujir. ¿Y ahí abajo qué pasó? Estamos esperando para subir. Estamos pensando qué vamos a hacer. Y esta es una escalera que yo tengo que caminar Entre los bordes, pero hacemos así. ¿Hacemos nada acá abajo? Y hasta la torre ahí. sobrevivimos acá abajo. Y hasta la torre, sí, no hay. Yo cuando subí la otra vuelta se sentía la Yo luz. pude ir a la torre, ¿Pudiste? ¿A cuál? A la que a la que no tiene acceso. pasaste a esa Tenés que torre. subir acá para ir a la torre, ¿no? Claro. Pero Subís, vas para allá. Y vas para allá. Ahí no entras más nunca. Bueno, ya pudimos ingresar. Como ven, hay palabras cómicas acá atrás mío. Horror. El horror fue lo que yo tuve que pasar al subir al segundo piso con las escaleras todas podridas. Y ahora estoy caminando. Al menos es un suelo firme, pero bueno,
Lo que estoy viendo, a ver si puedo mostrarles un poquito, a esta parte que no he entrado todavía, es la primera vez que entro a esta parte. ¿Qué bicho tenía? Un choque. ¿Un choque tenía pegado en la espalda? Se te pegó acá. Por eso te dije salir de ahí. Bueno, vino uno de los integrantes de Medium y me acaban de sacar un choque de la espalda, que me dijo que vio algo negro que se me pegó en la espalda y me lo acaban de sacar. Nunca viví algo así de que en vivo y en directo, mientras que estoy investigando, de que me digan, oh, se te pegó un choque y que me lo saquen, jamás. Ahora vamos a seguir a ver si podemos hacer alguna sesión de SB7 en el lugar, a ver si podemos tener alguna voz. Acá. ¿En el baño? Acá es Me acaban de limpiar un chovi en vivo. En vivo y en directo. ¿Había algo que vos, pero que vos llegaste a ver o qué? ¿Que vos llegaste a ver? Lo llegué a ver, sí. Lo llegué a ver cómo te abrazaba. Hacemos una pregunta. ¿Quieres preguntar algo, Oscar? Vanessa, ¿estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo, Vanessa? No, está apagado. No sé de temperatura, está prendido. Acá hay un hombre. ¿Eh? Hay un hombre. ¿Querés ponerle el altavoz? Lo sentieron arriba, apretando arriba. Anda a buscar, porque la niña anda acá a la vuelta. Estaba bien. ¿Hay alguien que se quiera comunicar acá? Me quiero comunicar con alguien acá específico, una niña, dice que hay. ¿El nombre de esta niña es Tere?
acercarse a cualquiera de los aparatitos que ven ahí, pueden acercarse, empezar a tomar más energía. ¿Sí te molesta que esté acá? ¿Por qué? Bueno, ya estamos, como ven, en el altillo. A ver si se ve la ventana ahí. Ahí se ve. Seguimos intentando detectar algo. Ahora estamos haciendo algunas psicofonías ahí en el fondo. Y viendo si se puede detectar alguna voz o algo, aparte de las mediciones que se pudieron obtener abajo. ¿Hay alguna energía acá que se quiera comunicar con nosotros? ¿Hay alguna energía acá que se quiera comunicar con nosotros? ¿Estás bien? Me mareo. Sí, yo me mareé. Sí, ahora sí. Pero allá fue fuertísimo. No, conmigo no van a correr. Obvio. Con ninguno. Conmigo sí. Sí, energía hay acá. Los hombres te siguen. Sí, ¿Vos? energías hay. El Chori a los gritos fue. Quisiera saber si pueden realizar algún golpe estando nosotros acá, en la chapa, en la madera que hay. ¿Algún golpe fuerte? Yo siento voces, no sé si ustedes sienten, pero no sé si no serán aquellos afuera. Yo lo siento. Leve, pero de afuera. Desde afuera. Yo siento de afuera. Sí, si hay alguna presencia acá con nosotros, porque atacaron a Ángela y por qué me atacaron a mí. Seguimos experimentando hasta las aproximadamente 4 de la mañana. Luego de la edición que ustedes pudieron ver, el resultado final de todo este video, lo que sí les puedo decir es que se han escuchado voces, se han escuchado algunas voces con la SB7, otras que han sido más psicofonías más puras, sin un ruido de fondo. Han habido algunas mediciones, pero sí lo que yo les puedo decir desde el punto de vista, por lo menos mío, más de un investigador paranormal, que la sensación dentro de la casa no era tan pesada y hasta les podría decir que era casi que nula. Sí que en ciertas ocasiones ocurría como una sensación rara, pero en realidad nada de otros lugares que sí he tenido oportunidad de poder investigar y que cuando sucedía un fenómeno paranormal se ponía bastante más pesado el lugar, bastante más denso, más incómodo, que en este lugar, por lo menos en mi persona, no sucedía. Yo no sentía que estuviera pesado, que estuviera incómodo. Los equipos medían, pero en realidad uno no sabía si estaban fallando o no. Las mediciones que uno pudiera tener con el tema de las voces, no sé si atribuírselo a un fenómeno paranormal. Sí que era interesante escucharlo después en la edición, en la postproducción, cuando yo tenía que editar el contenido y escucharlos. Sí que era interesante, pero no sé si es atribuible a la casa para decir que las voces salían de la casa, sino que en realidad las voces salían de los aparatos, de la SB7, de las grabadoras de sonido, de la cámara, etc. Entonces, como conclusión, para mí no es un lugar que hoy en día se lo pueda catalogar como un lugar con fenómenos paranormales, por lo menos hasta hoy. Capaz que mañana suceden ciertas cosas, suceden ciertos eventos que se le podrían llegar a atribuir a fenómenos paranormales, pero por lo menos hoy que yo pude ir, que lo pude investigar, que ya va la segunda vez que lo investigo, como conclusión, no es un lugar con fenómenos paranormales. Y las evidencias que pudieron escuchar y ver son simplemente evidencias. No es atribuible, a mi entender, al lugar.
Gente, muchas gracias por haber visto todo el contenido. Desde ya les agradezco enormemente a los grupos de investigación paranormal que me acompañaron, que por supuesto les voy a dejar en la descripción sus links para que puedan visitar el canal de cada uno de ellos. Y nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo.